pero siéntanse con la libertad de presentarse en el chat, díganos su nombre, de dónde se conectan. Tenemos interpretación en español o en inglés. Si necesitan interpretación, tenemos un icono en la barra de opciones que está en la parte inferior de la pantalla si necesitan traducción. Pueden elegir el icono y usar el canal que mejor prefieran. Vamos a tener una presentación que será completamente en español. Ok, es un minuto después de la hora, entonces creo que podemos iniciar la reunión. Muchísimas gracias a todos los que se dieron el tiempo de conectarse hoy. Y somos parte del subgrupo del hemisferio del oeste. Creamos este grupo con la idea de mantener a nuestros miembros conectados a través de una conferencia virtual y reunirnos a hablar de aves playeras. Muchísimas gracias por formar parte de nuestros primeros eventos. Este es el segundo webinar de la serie y esperamos poder dar más webinars el siguiente año. Eh, ah, Tengo el honor de presentar a dos personas que están haciendo un trabajo importantísimo y muy relevante con aves playeras, sincronizando la creación de hábitat con suelo para el trabajo. Quiero agradecerle a nuestros dos presentadores, Jason Hoxoma y Joaquín Aldave. El doctor Joaquín Aldave es un profesor en en el Centro Universitario del Este en Uruguay. Es un especialista en conservación en la ruta migratoria del oeste y está investigando cómo armonizar la creación de hábitats y conservación con la cría de ganado en Uruguay durante la temporada de no reproducción. Va a seguir nuestro segundo presentador, el doctor Jason Hoxova, que es profesor de la Universidad de Mississippi y fundador de Delta Wing Birds, que se dedica a la conservación de los humedales y medir cómo los servicios en los ecosistemas pueden ser puestos en función con la creación de hábitats en mente. Vamos a empezar con el doctor Joaquín Aldave y vamos a esperar a hacer nuestras preguntas al final de las dos presentaciones. Entonces, pueden poner sus preguntas en el chat o se pueden esperar al final de las presentaciones para poder hacer sus preguntas. Nuestra primera presentación será en español, entonces para todos aquellos que necesitan interpretación de español a inglés, pueden seleccionar el canal de interpretación que prefieran en el icono de globo terráqueo que está en la parte inferior de la pantalla y los dejo con el doctor Joaquín Aldave. Gracias. Muchas gracias, Tara. Y muchas gracias a todos los que pudieron organizar este evento, que es muy importante, que nos ayuda a mantenernos conectados. Voy a cambiar a español. Bien, entonces yo les voy a presentar el trabajo que estamos realizando en Uruguay para promover la conservación de esta especie, que es el placerito canela, Calidris sucroficolis, que es un ave migratoria de larga distancia que nidifica en el Ártico y tiene sus áreas no reproductivas en los pastizales costeros de Uruguay, sur de Brasil y Argentina. Es una especie muy delicada porque presenta declinaciones muy relevantes en términos de tamaño poblacional, pero además porque es muy específica en sus requerimientos ecológicos. Necesita pastizales cortos, en lugares abiertos, sin árboles, cerca de espejos de agua, tienen que ser planos,
Entonces esas características no se dan en todos lados. Nuestro objetivo es conservar el hábitat de en 5 lagunas costeras del este de Uruguay. En verde pueden ver mapeamos eh, las planicies con pastizales que están en el entorno de estas lagunas costeras y ahí se realizan actividades ganaderas. ¿Sí? Estas planicies sumadas, las 4 lagunas, más o menos representan el 25% de la población o sostienen el 25% de la población global de esta especie. Entonces, así es el ambiente en el cono sur de esta especie. Son lugares planos, muy abiertos y con pasto corto. Son todos lugares privados, es decir, hay propietarios, productores de ganadería, eh, y por lo tanto tenemos que trabajar con ellos con los productores para promover la conservación. Entonces, nosotros tenemos un programa que incluye biólogos, ingenieros agrónomos, comunicadores, y a los propios productores. Y la misión que tenemos es que los productores estén más conectados entre sí, em, entre las lagunas e incluso dentro de las lagunas, de cada laguna. Los productores no estaban muy conectados, no sabían qué hacían unos, qué hacían otros. Y también nos planteamos como misión que ellos estén orgullosos de lograr un manejo productivo adecuado en términos de productividad animal de vacas, y también que al mismo tiempo se sientan orgullosos por albergar en sus campos aves migratorias de importancia internacional. Bien, nuestra primera pregunta para lograr conciliar la producción de ganado y la conservación es: ¿cuál es la altura óptima de pasto que necesita el playerito canela? ¿Sí? Entonces, realizamos un estudio en donde seleccionamos en la Laguna de Rocha, trabajamos en un establecimiento y cada uno a la izquierda en este mapa se pueden ver los potreros, ¿sí? O plots o paddocks. Em, y durante 4 años hicimos conteos de aves. Entonces, en verde son los potreros que tienen pasto corto, menor a 10 centímetros, y en rojo los potreros con pasto alto. Ven que esto lo hicimos para el Playerito Canela y para el Chorlo Pampa. El primer número es el del Chorlo Pampa y el segundo es el del Playerito Canela. Entonces, se ve que coincide, ¿no? Que cuando hay pasto corto, en general hay aves, pero cuando el pasto está más alto, que es en rojo, no hay aves. Y eso, la altura del pasto es muy dinámica, y eso influye fuertemente en la distribución de estas especies dentro de un establecimiento. Vean que en el año 2012 el pasto estaba muy alto debido a las precipitaciones. Cuando tenemos eventos climáticos del Niño, hay más lluvias en primavera y por lo tanto el pasto crece más y en la primavera del sur. Y el hábitat, si las vacas no dan abasto, el pasto queda muy alto y el hábitat queda no adecuado para estas especies, que se concentraron en unos poquitos potreros y en total, números más bajos. Entonces, a partir de estos datos, generamos estas, funciones que relacionan la probabilidad de ocurrencia con la altura del pasto y vemos que por debajo de los 5 centímetros, la probabilidad de ocurrencia es de 40% o más. ¿Sí? Y también vimos que los lugares o los potreros que tenían muchos árboles tampoco eran elegidos por estas aves, ¿no? Entonces, por encima de un 40% de cobertura arbórea, la probabilidad de ocurrencia es muy bajita. Eso quiere decir que necesitan lugares abiertos para detectar, seguramente relacionado con la necesidad de detectar a los depredadores con bastante distancia para poder escapar. Y, mm, y bueno, las diferencias de altura de pasto a veces son mínimas, unos pocos centímetros, como se puede ver en esta imagen, donde se ve a la izquierda un pasto de unos 10 centímetros
y a la derecha un pasto de unos 3 4 centímetros. Esta diferencia ya es suficiente para que las aves no usen acá, el lado izquierdo, y sí usen el lado de la derecha. Bueno, las lagunas de Uruguay y sur de Brasil tienen dos secciones. Una sección que le llamamos planicies o campos bajos, que se inundan cuando crece el nivel de la laguna, y una parte que es alta, en donde eh, cuando crece la laguna no ocurre inundación. Acá tenemos una foto en donde se ve la parte alta y la parte baja. La parte baja de las lagunas, que es la que está más cerca del espejo de agua, es donde están las mayores densidades de aves playeras como el placerito canela, el chorlopán. Bueno, la ganadería sabemos que es importante para estructurar la altura de la vegetación, pero no siempre es suficiente. Vean, en esta situación en donde el manejo que se realiza promueve un pastizal bastante alto, como de 30 centímetros, en relación a uno más corto de 5 centímetros. Y además, hay una planta que se llama junco, que es una especie nativa, pero que está colonizando y ocupando las planicies de inundación y por lo tanto está eliminando el hábitat. Y las vacas no lo comen. Entonces, nuestra idea ha sido trabajar con los productores para poder resolver estos desafíos de gestión. Nuestra primera pregunta y objetivo es cómo podemos generar que las aves tengan buenas condiciones de hábitat y al mismo tiempo que se logren buenos desempeños productivos. O sea, los productores, el primer objetivo de ellos es la producción agropecuaria, la producción de ganado. Entonces, cualquier manejo que nosotros propongamos, si no tiene un beneficio para el productor, no va a ser considerado, porque no tenemos otro tipo de incentivos. Por ejemplo, incentivos fiscales para la conservación no existen en Uruguay, ¿sí? Entonces tenemos que arreglárnosla con la habilidad para encontrar manejos que estén orientados a conservar y a producir al mismo tiempo. Bueno, específicamente queremos saber eh, cómo, cómo lograr que en los campos bajos haya pasto corto de menos de 6 centímetros y en los campos más altos, que no hay tantas aves, el pasto esté más alto. ¿Por qué necesitamos que el pasto esté corto abajo y alto en los campos altos? Bueno, el pasto corto abajo es para las aves, para que lo puedan usar, y el pasto alto arriba es una reserva de forraje para que el productor no se quede sin alimento para el ganado, ¿sí? Entonces, ¿cómo lograr esta situación? Fue lo que nos planteamos y para eso utilizamos el conocimiento que nosotros teníamos de las especies en que fueron difundidos en publicaciones científicas, eh, pero también, y acá es muy importante esta parte, incorporamos el conocimiento ecológico local de los productores y también en la información agronómica disponible. Muchas veces hay un conocimiento muy profundo por parte del productor sobre su granja, sobre su propiedad, sobre cómo crece el pasto, cuál es la dinámica temporal, qué necesita la vaca y en qué momento. Y todo ese conocimiento lo aprovechamos para diseñar e identificar estas prácticas. Entonces, más allá de los papers, que yo creo que es una herramienta muy importante para promover el manejo de los hábitats, para poder tomar decisiones basadas en ciencia, yo creo que es muy importante también incorporar otras formas de generación de conocimiento, como por ejemplo la aproximación de coinnovación, que básicamente consiste en el desarrollo y diseño de prácticas en su contexto, ¿ah? En el predio, y junto con las personas que manejan los sistemas. Es una forma relativamente nueva de generar conocimiento que se opone de alguna manera a la tradición en muchos lugares de que se desarrollaban las buenas prácticas para la producción eh, fuera de su contexto y se traían como un paquete que se tenía que aplicar tal cual había sido diseñado en cada predio y no estaba adaptado a las condiciones locales,
a las características eh, del predio en términos de las personas que lo habitan, a sus objetivos, a sus capacidades y habilidades de trabajo. Entonces es muy importante esta nueva aproximación que se llama coinnovación. También hay un abordaje de similar nombre, que es parecido, que se llama coproducción y que básicamente consiste en trabajar codo a codo con productores para encontrar conocimiento que permita manejar eh, los sistemas de una manera adecuada. Y yo creo que este abordaje puede ser muy interesante para trabajar en conservación de biodiversidad, eh, porque he visto en varias ocasiones que cuando traemos una- un objetivo de conservación a un predio, generalmente nos pasa que el productor lo ve con un poco de rechazo o no logra incorporarlo en su sistema. Eh, entonces, cuando las cosas vienen como de arriba hacia abajo, sin mediar con la opinión y la visión del productor, son más difíciles de integrar a los sistemas. Sin embargo, cuando el productor hace parte de ese diseño de las prácticas, aplicando su conocimiento y ajustándolo a su situación particular, creo que las cosas pueden funcionar mucho mejor. Y la coinnovación se ha usado muy poco para la conservación de la biodiversidad y me parece que es una herramienta bastante adecuada. Este tema de la coinnovación tiene sus raíces, al menos en parte, en 1970, un pedagogo brasileño que se llamaba Paulo Freire, publicó un libro que se llama Pedagogía del Oprimido, en donde él concibe a los educandos, a los estudiantes, eh, como actores clave y activos en su educación o en el involucramiento del proceso creativo. Entonces, eh, es interesante, él plantea la educación como de dos maneras. Una educación que le llamaba bancaria, en donde viene el técnico, el especialista y deposita, o el docente y deposita el conocimiento en la persona y esa persona simplemente lo absorbe y lo repite. Y por otro lado, la educación basada en problema o educación problematizadora, en donde el educando o el productor, en este caso, es invitado a pensar, a reflexionar, a lograr una visión crítica de la situación para poder resolver y para poder avanzar en el proceso creativo de conocimiento. Entonces, yo creo que esto es muy aplicable a la situación biólogos o técnicos y productores. Bien, estas son algunas de las estrategias de manejo que hemos promovido junto con los productores de las lagunas costeras, aplicando, em, alam- eh, estableciendo o instalando alambrados para poder controlar la intensidad de pastoreo y poder mantener el pasto corto en los campos bajos y así favorecer a las aves, o también em, hacer agricultura en las partes altas, ¿sí? Y lo más lejos posible de vías de drenaje o arroyos, cañadas, que llevarían los químicos que se utilizan en los cultivos hacia los campos bajos. Además, cuando se inunda la laguna, si el pasto ya se lo comió el ganado, no lo pierde, porque cuando está inundada la laguna, ese pasto se tiende a degradar, se tiende a pudrir y por lo tanto el productor se pierde la oportunidad de haberlo convertido a kilos de carne. Entonces, comerse el pasto en el bajo antes de la inundación es una situación que le favorece a las aves, las hieras, y al mismo tiempo permite que el productor aproveche ese pasto hacia la producción. También identificamos junto con los productores que hay algunas especies, como las ovejas y los caballos, que son ideales para promover pasto corto. Y también una recomendación importante es que como hay pasto corto, eh, hay poca cantidad de comida, necesitamos que
el ganado que esté ahí comiendo, las vacas, estén en un estado nutricional con baja demanda de alimento, como es el caso cuando están fuera de la época, cuando están en los últimos 2 meses de lactancia o los primeros 2 meses de, perdón, últimos 2 meses de preñez y primeros 2 meses de lactancia. Ahí tienen pocos requerimientos o pocas demandas, o no son tan altas las demandas de alimento, por lo tanto pueden comer en estos campos bajos que hay poca comida, y no se resentirían en términos de producción. Todo esto lo reunimos en un manual que de nuevo recoge el conocimiento local de los productores, conocimiento productivo, ecológico, y bueno, y los participamos en la redacción también, así que los invito a revisarlo, que fue publicado en el año 2024. Y para cerrar esta parte, nos importa mucho la producción. Entonces, nuestra pregunta fue, estos pastizales cortos, ¿le han de comer lo suficiente a las vacas? ¿Generan suficiente biomasa vegetal? Bueno, los trabajos previos sugieren que cuando la altura del pasto, como se puede ver en este gráfico, cuando la altura del pasto está por encima de los 9 centímetros, hay mayor forraje, mayor cantidad de alimento y eso es bueno para el ganado. Nosotros estamos promoviendo alturas de pasto por debajo de los 5 centímetros, o sea que tendrían menos comida. Aún así, parece haber una particularidad en estos pastizales que, de las lagunas costeras, parecen escapar a la regla general de cuanto más alto, más forraje, y nosotros medimos mediante jaulas de exclusión y corte de pasto, cortamos con tijera y lo secamos, y vimos que cuando el pasto está a 3 centímetros de altura, produce bastante similar a cuando el pasto está por encima de los 6 centímetros de altura. Entonces, aparentemente, eh, el pasto corto produce la misma cantidad de pasto que el pasto alto. Además, en estos lugares, estos campos bajos, hay otra vegetación acuática que el ganado aprovecha que permite lograr buenos desempeños productivos. Sin embargo, no hemos constatado si esta producción de pasto se convierte en buen desempeño del ganado. Es decir, si el hecho de que haya esta cantidad de pasto se traduce en más kilos de carne o en más terneros producidos o en mejor condición corporal del ganado. Y eso es una pregunta abierta que nos gustaría, que estamos haciendo un proyecto ahora mismo para poder responder. Sabemos que la producción de pasto es buena, pero no sabemos si eso se traduce en un buen desempeño animal. Y para el productor eso es súper importante. Bien, me parece que voy a cortar por acá para que nos quede el espacio de preguntas e intercambio. Y ya me comí algunos minutos, así que bueno, ojalá que podamos tener un lindo eh, eh, instancia de más diálogo e intercambio sobre estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín, por esa presentación. Es fascinante, lo apreciamos mucho. Como dijimos al principio, vamos a esperar al final de las dos presentaciones para las preguntas, pero siéntanse con la libertad de poner sus preguntas en el chat para que podamos preguntarlas al final. Ahora vamos a pasar con el doctor Jason, que nos va a hablar de su trabajo. Y gracias a todos por estar aquí presentes. Ok, quiero empezar por reconocer a nuestros socios y patrocinadores. Mi afiliación es con la Universidad de Mississippi y con Delta Windbirds, que es una organización sin fines de lucro. Algunos de nuestros socios son USDA, los laboratorios de investigación de Mississippi, el estado de Mississippi y el Departamento de Pesca y Caza de Alaska.
Tenemos también el apoyo de la Agencia Ambiental, tanto de Mississippi como de Alaska. Bueno, para darles un contexto de la geografía sobre dónde se lleva a cabo este trabajo, le llamamos el Mississippi Delta, que es la parte más al sur de Mississippi, la cuenca del río. En el mapa les mostramos la concentración de las aves durante la migración, pero es un área de descanso para diferentes especies playeras en el continente durante su migración tanto al sur como al norte. Aquí, en nuestros esfuerzos de conservación nos hemos eh, enfocado en esfuerzos de conservación en tierras que se trabajan. Nos enfocamos en la migración de la primavera, que es donde tenemos más agua. En la migración durante el otoño eh, tenemos menos inundaciones. Hemos estado trabajando en los últimos años con agricultores para trabajar para trabajar con las inundaciones después de la cosecha y también hemos estado trabajando eh, con actores principales que pueden estar involucrados en la producción y en la conservación de hábitat durante la migración del otoño. También hemos estado trabajando en desarrollar una estructura contractual que nos ayude a tener incentivos, eh, porque uno de los retos que hemos encontrado es que en el otoño es un momento muy difícil, los agricultores están muy ocupados, están trabajando, pero también es al mismo tiempo que tenemos un gran número de aves pasando por estos lugares. Entonces, convencer a los productores que necesitan conservar el hábitat para las aves durante una época de alta producción es difícil. Entonces, tenemos un contrato estructurado para incentivizar la inundación más temprana durante el otoño. También quiero hablarles de un proyecto de investigación que se ha llevado a cabo desde 2018 hasta ahora, que se enfoca en granjas de soya y de maíz en el condado de Sunflower, pero también en otros condados que están en el delta. Y para explicarles un poco sobre el diseño experimental de esta investigación, empezamos con una granja y dos sitios diferentes dentro de esa granja que se expandieron en el 2021. Eh, Pasamos a cuatro granjas en la región y en los últimos años estamos trabajando con entre 8 y 10 granjas en esta misma área. En el 2025 también empezamos a trabajar en comparar las tierras donde sí hay agricultura con otros humedales que usan las especies también. Los tratamientos experimentales que utilizamos, que implementamos de 2021 a 2024, están representados aquí. Nos enfocamos siempre que podemos en trabajar con agricultores que tienen acceso a fuentes acuáticas para que no afecte a las aguas subterráneas, que es un problema que está creciendo en nuestra región. Más de 20 granjas en nuestra región tienen reservas que acumulan el agua de las granjas y funciona como una reserva y nosotros incentivamos a los granjeros para que el agua de esta reserva la bombeen a estos sitios y le beneficia a las aves creando humedales. Los datos que hemos elegido
Son de un lugar seco como control, donde tenemos inundación pasiva, donde no bombeamos agua pero recibe lluvias. También hemos bombeado agua activamente, ya sea en el otoño, en el invierno o en ambas estaciones. Aquí tenemos una animación rápida para mostrarte la dinámica de las inundaciones en algunos de estos campos. Esto es más o menos a partir de septiembre hasta el otoño, que es la temporada típica de inundaciones, que es más o menos mediados de noviembre. Y muchas veces extendemos el periodo de inundación hasta enero y así tenemos hábitat disponible para las aves playeras que también están ahí durante el invierno. Esto depende del bombeo, de la evaporación y de la caída de lluvia. Eh, es Estas prácticas han sido implementadas por bastantes personas. Jason Taylor es parte de la Universidad de Mississippi y es una persona que ha sido clave. Victoria Blocker en la parte superior izquierda, Pablo Bacon y Rachel representan equipos de estudiantes y voluntarios que nos han ayudado con este trabajo en los últimos años. Tenemos algunos resultados clave, especialmente gracias a los esfuerzos del equipo de Jason, eh, que son observaciones sobre este hábitat temporal que se ha logrado crear para las aves playeras y uno de los resultados es que cuando bloqueamos los drenajes en estos campos de cultivo que son necesarios para crear el hábitat para las aves, es que reduce el escurrimiento de nutrientes en el agua. Entonces, los sedimentos suspendidos es, por ejemplo, nitrógeno orgánico, fosfato. Todo eso lo podemos ver presente en la parte de control cuando llueve y casi siempre son eventos de tormenta. Cuando llueve hay muchísimo escurrimiento del suelo y se disuelven los nutrientes y esto puede causarnos más problemas río abajo y también a la zona muerta, que lleguen eventualmente a la zona muerta del Golfo de México. Sin embargo, en los campos que inundamos, el escurrimiento se disminuye bastante y la concentración de nutrientes es mejor. También hemos encontrado que la inundación de los campos no tiene un efecto significativo en la producción de, o más bien en las cosechas. Esta es una granja con la que trabajamos constantemente y hemos visto un aumento en la producción de producto, especialmente de soya, cuando usamos inundación en los campos. El control es el de la izquierda y los campos que sí inundamos durante los inviernos son de la derecha. Cada patrón que tiene la misma forma es un año en particular y hemos visto que la producción eh, en comparación de un campo que no se inunda con uno que sí, hemos visto que la producción aumenta. En otros lugares ha sido más variable e inconsistente, pero la observación en general es que no tenemos un efecto negativo en la producción. Em, no tenemos tantos datos de maíz, pero la cosecha en general eh, no es afectada por estas inundaciones, incluso a veces tenemos un efecto positivo y eso era una preocupación muy grande de los productores que están trabajando con nosotros en este proyecto. También tenemos un- una decomposición más rápida. Hicimos un experimento el año pasado para confirmar que los residuos de la cosecha
se, dis- se disolvían más fácil. También aumentaba la humedad del suelo, teníamos supresión de hierbas y teníamos tierra más suave que facilitaba también plantar o hacer el cultivo. También hicimos conteos de aves acuáticas que seguro lo esperaban. Eh, la persona que ven en la foto es una de las personas que nos ayuda más a hacer conteos. Tenemos en la diapositiva los nombres de las personas que nos han ayudado con estos conteos. Lo hacemos cada 2 semanas durante el otoño. Hemos documentado 19 especies de aves playeras que usan estos campos inundados. Una de las especies clave es el Blue Wing Teal. Es una especie que tiene una temporada de caza en el otoño aquí en Mississippi, entonces los granjeros sí tienen un incentivo para crear un hábitat eh, para estas aves que en general tiene un impacto positivo para más especies de aves playeras. Este es un trabajo de Emma que nos muestra una abundancia mayor de aves playeras en los campos inundados durante el otoño e invierno. Y durante el invierno también un resultado interesante que encontramos es que teníamos un número mucho más alto de aves playeras para campos que habían sido inundados solamente durante el otoño. Entonces las aves que llegan para el invierno eligen los campos que fueron inundados unos meses antes en comparación con el campo que se inunda solamente durante el invierno. Estos son datos de Nora Bruce. Son especies específicas. El Least Sandpiper es el más común. El Lesser Yellowlegs es menos abundante en estos lugares y tenemos otras especies que también encontramos de manera consistente en estos lugares. Tenemos Hemos implementado en los últimos años un estudio que se enfoca en la salud de las aves playeras, las zonas de descanso y rastreo de movimiento. Hemos usado dispositivos de radio que emiten señales de radio para poder identificarlos. También hemos usado dispositivos GPS para entender su movimiento en el paisaje local, entender las dinámicas de inundación en los campos comparados con otros hábitats que las aves pueden estar usando y también hemos rastreado migración a larga distancia y también estamos recolectando condición corporal y muestreo de sangre de los individuos para empezar a identificar pesticidas y cómo se relacionan estas cargas de pesticidas con métricas de salud que podríamos encontrar. Tenemos una operación que funciona de maravilla. Normalmente tenemos 25 voluntarios. Operamos de 8 a 10 días cada otoño. Y de hecho, mañana voy a nuestra última sesión del año con nuestro equipo. Las especies focales son el Wilson Snipes. Es un residente de invierno aquí. Usamos dispositivos con Bluetooth y el otro es el Donlin. El Donlin usa una variedad más grande de hábitats, no nada más los campos inundados, pero el Snipe, por ejemplo, prefiere los campos inundados y hemos visto que este también se llama gallinago delicata, prefiere los sitios que inundamos. Y estos datos apenas los estamos sintetizando, no tengo conclusiones cuantitativas de estas especies todavía. También Lesser Yellowlegs es una especie de interés, pero no tenemos muchos puntos de datos porque no son muy fáciles de atrapar. Vamos a empezar a usar redes para la tringa flavipes.
Vamos a ver cómo nos va con eso. Aquí tenemos una tringa con un dispositivo que voló directamente a Panamá después de pasar unos días en nuestros campos inundados. Y el Tringa flavipes parece estar muy localizado aquí. Este fue un individuo que estuvo aquí 5 días el otoño pasado y básicamente no salió de estos dos campos durante los 5 días que estuvo aquí y después se fue inmediatamente y no lo volvimos a detectar. Eh, este punto de la izquierda fue donde pasó el último día antes de que se fuera. También los List Sandpiper eh, es una especie común que queremos asegurarnos que permanezca común. Este es el Calidris minutilla. Capturamos muchos, entonces lo usamos como un proxy de lo que puede estar ocurriendo de manera más general, como un indicador de lo que están haciendo las otras aves playeras. Estos son nuestra especie focal. Tenemos eh, más datos con los dispositivos de radio y muchísimos datos con los que trabajar. Los invito a visitar nuestro proyecto, nuestro sitio web de nuestro proyecto Motus. Tenemos torres que están activas en nuestro sitio y nos vamos a expandir. El siguiente año vamos a agregar más torres Motus y aquí en el sitio web pueden ver algunas de las detecciones muy interesantes que pueden ser de nuestras especies focales o de otras especies que también han sido identificadas en el área. Hemos también hecho muestreos de invertebrados con, eh, con el apoyo de muchos estudiantes que han colaborado en el proyecto en los últimos 5 o 6 años. Una de las conclusiones que reveló nuestro análisis es que sí vemos una relación positiva eh, entre los quironómidos y las especies de aves playeras, pero entonces, eh, ¿cuál es la característica que tienen estas tierras agrícolas en comparación con otros hábitats que no tienen esta práctica de producción? Eh, Aquí tengo a una de mis estudiantes haciendo una evaluación de hábitat. Esto se llevó a cabo durante este otoño y esos resultados los vamos a tener en los siguientes años, pero estamos observando eh, la composición y diversidad de invertebrados en campos agrícolas, bueno, humedales agrícolas como no agrícolas, para enfocarnos específicamente en qué están utilizando las aves. Hemos tenido ciertos casos de éxito influenciando las políticas de manejo de suelo en la región. Trabajamos muchísimo con USDA para poder informar la modificación de las prácticas de conservación a las cuales los productores se pueden unir. Y esto solamente es un ejemplo. Por ejemplo, EQIP 644 fue actualizado con base en nuestros datos y lo que hicieron fue incluir la práctica de inundación de campos para la conservación de aves playeras. También hemos hecho evaluaciones económicas de estas prácticas para entender realmente cuánto le cuesta a un productor. Estos números aquí son máximos. Hay maneras de hacerlo de manera menos cara, pero queremos tener un entendimiento global de los costos para poder ser transparentes y que los productores puedan tener una idea clara de lo que implica estas prácticas. También los invito a ver un documental pequeño sobre este proyecto. La verdad lo hicieron bastante bien. Fueron las personas de Mississippi State University. Es un equipo de producción que se llama Balancing Act y lo pueden encontrar en Vimeo. Y este código QR es para nuestro sitio web de Delta Wind Birds. También eh, quiero mencionar a nuestro fotógrafo que hace un excelente trabajo. Que Esto lo tomamos durante un estudio sobre
la producción de maíz en el área que les mencioné y estaré feliz de responder a cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias, Jason. Es una presentación fascinante. Y bueno, es momento de las preguntas. Si quieren poner sus preguntas en el chat, las podemos leer en voz alta o pueden abrir su micrófono para hacer sus preguntas. Yo quisiera empezar preguntándole a nuestros dos presentadores, ¿cómo creen que una aproximación enfocada en las especies trae beneficios a los planes de manejo en vez de considerar el hábitat y cómo balancean estas dos aproximaciones cuando ustedes trabajan en sus proyectos? Esa es una buena pregunta. Bueno, desde mi punto de vista, es un poco de ambas. Creo que lo que intentamos hacer es manejar los ecosistemas, pero siempre tenemos ciertas especies en mente y yo pienso que cuando creamos hábitat que ayuda a diferentes especies de aves playeras o aves acuáticas o que beneficia a los invertebrados, va a tener impacto en el ecosistema, incluso si nuestro trabajo está dirigido a una especie en específico. Entonces, desde mi punto de vista, hay que considerar las especies en particular y el ecosistema al mismo tiempo. ¿Hablo en español o en inglés? Creo que como tú te sientas mejor, como tú estés. Me facilita, me hace el trabajo más fácil trabajar con una especie, porque al menos en los pastizales, cuando favoreces a una especie, eh, perjudicas a otra, porque el pasto corto le gusta a algunas especies, pero no a todas. Entonces, a veces es como decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? A veces es difícil visualizar eh, cuál es el lugar a donde queremos llevar el ecosistema, sobre todo en ecosistemas intervenidos, ¿no? ¿Cuál es? No hay un consenso de cuál es, de cómo debería ser el estado de ese ecosistema o de sus distintos atributos, sobre todo en paisajes que vienen siendo usados por mucho tiempo. Entonces, a mí me resulta como más claro y directo trabajar con una especie porque uno sabe los requerimientos de esa especie y tiene más, puede definir acciones más bien concretas orientadas a esa especie, pero es cierto que uno puede estar desatendiendo otras especies u otros aspectos del sistema bueno, que sí, que también lo necesitan, ¿no? Entonces nosotros tratamos en definitiva, trabajamos con una especie, eso facilita, pero cuando podemos, obviamente, tenemos en cuenta otros aspectos del ecosistema. Muchísimas gracias. Creo que tenemos un par de preguntas en el chat. Jason, ¿tú los vas a leer? Sí, yo los puedo leer. Hay una pregunta de Tracy Borman para Joaquín. Dice, una presentación fascinante, Joaquín. Muchas gracias. Me da curiosidad si la instalación de cercas ha creado dificultades de movimiento para especies silvestres de tamaño más grande. Las cercas funcionan muy bien para el ganado y para mejorar el hábitat para las aves playeras, pero ¿hay algún efecto negativo para otras especies? En Uruguay no hay grandes mamíferos o grandes animales que puedan ser perjudicados por los alambres. Eh, los venados podrían verse perjudicados, pero no hay, o hay muy poquitos. Eh, la especie que sí vi que a veces se lastiman con los alambrados son los ñandú, el rea, Greater, Greater rea. Sí. De todas maneras, los alambres que agregamos nosotros no, en términos relativos no mueven la aguja en cuanto a la longitud total de alambres que ya hay en los predios. Entonces no creo que estemos haciendo
un impacto mayor al que ya existe. Gracias, Joaquín. La siguiente pregunta es para Jason de Santiago Muñoz Bolaños. Jason, muchas gracias por la gran presentación. Yo estoy llevando a cabo un trabajo similar en el Valle del Cauca en Colombia y me enfoco en el Lesser Yellow Legs. Tenemos aproximadamente 24 individuos y estamos estudiando los macroinvertebrados en campos de arroz. Nuestra meta es trabajar con los productores de arroz para asegurar la condición del hábitat más óptima. Mi pregunta es, ¿cuáles son las estrategias más efectivas que tú recomiendas para convencer a los productores a adoptar estas eh, prácticas de manejo que son más amigables para la conservación? Muchas gracias por esa pregunta. Me encanta escuchar que se está llevando a cabo ese trabajo y me da mucha curiosidad. Me gustaría escuchar porque muchos de nuestros Sandpipers vimos que terminaron en Colombia hace no mucho, entonces estamos conectados. Creo que desde mi perspectiva, convencer a los productores a adoptar las prácticas, en mi experiencia, eh, tuvimos que aprender lecciones y no siempre fue fácil. Primero que nada, nos involucramos con los propietarios de la tierra a través de entidades que ya reconocen y en las que ya confían. En nuestra zona, son los servicios, no sé, a través de la universidad y nuestro programa con USDA. Tienen oficinas en cada uno de los condados y en el área. eh, Estas entidades ya tienen una relación muy buena con los productores locales, entonces lo que hicimos fue trabajar a través de estas oficinas que ellos nos recomendaran y con quién hablar primero, con quién acercarnos, quiénes podrían ser más abiertos en adoptar estas prácticas. También nos dimos cuenta que hay mucha variación eh, en la actitud de los productores. Algunos ya están establecidos en sus prácticas y son muy resistentes al cambio, otros son más abiertos a adoptar nuevas prácticas y experimentar. Entonces, lo que hicimos fue trabajar con entidades que los conocían muy bien y pedirles que nos ayudaran. Eh, También trabajamos con personas que no estaban en esa lista de contactos de estas entidades con las que empezamos a trabajar y descubrimos que había una buena razón por la cual no estaban en la lista de contactos. Entonces, eso fue una buena manera de empezar. Algo que también nos dimos cuenta es que hablar cara a cara, conocer a las personas en el campo, pedirles que hablaran con nosotros para explicarles lo que queríamos hacer y preguntarles su opinión, explicando nuestra perspectiva. Tratamos de darle prioridad a ese tipo de acercamientos y a veces perdíamos contacto con los productores y a veces solamente se limitaba un permiso para visitar la tierra y eso no es suficiente. Hay que tomarse el tiempo de poder involucrarse, de tener conversaciones cara a cara y honestamente yo paso mucho tiempo haciendo llamadas con los productores, hablando con ellos, tratando de entender sus preocupaciones y no ignorarlas. Entonces, Joaquín también mencionó esto como un elemento muy importante. Tenemos que escuchar a los propietarios, a los productores, escuchar qué es lo que les preocupa y trabajar con ellos para encontrar soluciones que sí se adapten a las operaciones de la granja, de los propietarios, porque no podemos aplicar la misma solución a todos los lugares, hay que ser flexible y hacerles entender que somos flexibles, que queremos trabajar con ellos, encontrar soluciones y lo que no queremos es dictar lo que nosotros decidamos. Esos son mis pensamientos iniciales respecto a eso. No sé si Joaquín tenga otra opinión relacionada. Creo que esa es una pregunta muy importante y que también es un asunto con el que tratan en su región. Coincido, Jason, contigo.
es muy importante trabajar con los productores, adaptarse a sus realidades, aprender de ellos también. Uno aprende muchísimo de los productores, saben un montón. em, y, y Ya. también es interesante que existen abordajes metodológicos explícitos para trabajar con los productores que hacen las... Hay metodologías, ¿no? Que marcan algunas pautas para, para desarrollar el trabajo con ellos. La dificultad que yo le veo a esta aproximación más como basada en el contacto directo y en el trabajo conjunto es que cuando uno quiere escalar estas acciones a grandes superficies, claro, es muy difícil ir a hablar con todos los productores, trabajar con todos los productores, entonces eso es uno de los desafíos que tenemos nosotros, al menos acá en Uruguay, es cómo escalar esta forma de trabajo. Perdón, Tara, creo que hablamos al mismo tiempo. Queremos terminar a la hora en punto y creo que nos queda tiempo para una más. No sé si Jason quieras leer una. Eh, bueno, la verdad es que hay preguntas bastante buenas en el chat, entonces es difícil elegir solo una. Entonces voy a seguir en orden y hay una pregunta para Joaquín que dice... Tengo una pregunta relacionada a las características de los porteros. Um, en ausencia de ganadería, existen otros herbívoros pueden mantener el pasto a niveles aceptables para los playeros o en teoría perderían hábitat aceptable. Muchas gracias. Thank you, Jason. Good Spanish. You're improving. Muy buen español, Jason. Em, no hay otros herbívoros nativos hoy día. Antes sí habían más, por ejemplo, capibara, que podrían controlar la altura del pasto. Entonces dependemos esencialmente de la ganadería doméstica, pero también la inundación es un controlador de la altura del pasto. Cuando las lagunas crecen, inundan los pastizales y si esa inundación dura algunos meses, el pasto que está abajo muere y cuando se va el agua, empieza a crecer de nuevo el pasto. Por lo tanto, el pasto que está viniendo que es corto, al menos por un tiempo. Entonces, la inundación también es un forzante, digamos, o driver de la altura del pasto. Gracias, Yanko. Ok, vamos a tener que terminar aquí. Si se quieren poner en contacto con Jason o Joaquín, y perdón Jason y Joaquín si los estoy ofreciendo como voluntarios para esto, eh, pero la idea detrás de estos webinars es poder crear conexiones, sí, a través de los webinars, pero también para que esta comunicación continúe en el tiempo. Entonces, pueden ponerse en contacto con Jason o Joaquín o con cualquiera de nosotros que organizamos Mostara, Christy y Jason. Nuestro webinar que sigue será a principios del 2026, entonces estén al pendientes de ese anuncio y
Mientras tanto, por favor, siéntanse libres de ponerse en contacto con nosotros si quieren saber cómo participar, si quieren unirse a la lista del grupo de trabajo del hemisferio este o nuestro chat de Discord que Jason les va a poner en el chat. Si se quieren quedar después de que termine el webinar, podemos seguir hablando, pero creo que nuestra traductora se tiene que ir, entonces no habrá interpretación. Y muchísimas gracias a Jason y a Joaquín porque estuvieron excelentes. Muchas gracias a todos.